Bueno, la idea entonces de la clase de hoy es presentar al menos 2 cónicas de las 4 que vamos a trabajar. En general, una manera de presentar a las cónicas es a partir de pensar en aquello que se obtiene como intersección de un cono doble, como está dibujado acá, y un plano. Dependiendo de cómo sea la orientación de ese plano, es el tipo de cónica que vamos a obtener, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si yo al cono doble lo intersecto con un plano perpendicular a lo que sería el eje del cono, lo que voy a obtener es una circunferencia. Si el plano ya no es perpendicular, pero tampoco es paralelo a lo que sería la generatriz del cono, ya lo vamos a ver eso, lo que se genera es una elipse. Si este plano es paralelo a esta generatriz, se va a generar una parábola, y si este plano es paralelo al eje del cono, lo que voy a obtener es una hipérbola. Esa es solo una manera de presentarlas, que no va a ser justamente la que nosotros ahora vamos a abordar, porque lo que vamos a hacer es pensar básicamente en definir a las cónicas a partir de puntos en el plano que verifiquen una condición. Es cierto que una ecuación de segundo grado como esta, de segundo grado, ¿por qué es? Porque las variables pueden llegar a aparecer al cuadrado o se pueden multiplicar entre ellas. Una expresión como esta es una expresión de segundo grado. Podría estudiarse entonces una cónica a partir de una ecuación de estas, que en este caso está escrita de una manera muy general. Pero bueno, insisto, la forma en la que vamos a definir a las cónicas es a partir de esto que nosotros llamaríamos como un tercer método, que tiene que ver con identificar a puntos en el plano que verifican una cierta condición, una cierta propiedad geométrica. Las primeras de las cónicas que vamos a definir va a ser circunferencia, que me parece es la más sencilla de todas y la que obviamente todos más conocemos, en donde, ¿cómo se define una circunferencia? La definición es siempre lo que vamos a tener en azul en este apunte. Una circunferencia va a estar definida por todos los puntos P que están a una distancia R de un punto fijo C. Esa va a ser la circunferencia. El conjunto de puntos en el plano que están a una distancia R fija de un punto C fijo también en el plano. Entonces yo voy a tener el punto C, que va a ser lo que nosotros llamaríamos el centro de la circunferencia. Vamos a tener lo que sería el radio de esa circunferencia, y vamos a identificar entonces a los puntos que están en una circunferencia en concreto, a puntos que cumplen una condición de distancia, ¿no? Entonces, esta sería la forma de definirla, el conjunto de puntos tales que la distancia del centro a los puntos P siempre coincida con el mismo valor R. Es básicamente eso, ¿no? Estar en una circunferencia de centro C y radio R es que todos los puntos distan de lo que sería el centro de esa circunferencia en un mismo valor R, que es el radio. Lo podríamos escribir a partir de esta notación, para nosotros súper conocida, que es cuando quiero calcular la distancia entre dos puntos, habitualmente lo que hacemos es crear el vector que los une y calcularle el módulo a ese vector. Entonces esto que nosotros escribimos acá como una condición a partir de una distancia, estaría buena escribirla a partir de coordenadas. Porque este centro es un punto en el plano que tiene coordenadas. Ese punto P en el plano también va a tener sus propias coordenadas. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con esta ecuación en coordenadas. Por lo tanto, si quiero trabajar en coordenadas, al centro le voy a asignar coordenadas conocidas, HK. El punto P en el plano va a ser un punto que en realidad bien no sé quién es, pero tiene coordenadas XY. Y trabajando con esta condición,
llegaríamos a esta escritura a partir de coordenadas, ¿no? Porque el vector CP, ustedes saben muy bien que es el vector posición del punto P menos el vector posición del punto C. Que cuando queremos calcularle las coordenadas, si el punto P tiene coordenadas x, y y el punto C tiene coordenadas h, k, sabemos que las coordenadas de las componentes de este vector se hacen haciendo x menos h, coma, y menos k. Este sería este vector, el vector que une C con P, que es lo que nosotros ya sabíamos de la época de vectores. Si a eso le quiero calcular el módulo, también sé de la época de vectores que se va a poder calcular como la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces esto que escribí acá, lo voy a empezar a traducir a partir de esta expresión, relacionada con vectores. Por lo tanto, cuando uno eleva al cuadrado miembro a miembro, la ecuación que obtiene es esta, y que es la que nosotros llamaríamos la ecuación canónica de una circunferencia con centro en un punto C, específicamente de coordenadas HK y de radio R. Así que básicamente cuando hablemos de una circunferencia estamos hablando de puntos en el plano que verifican una ecuación como esta. Y esa es la idea, tratar de llegar a una ecuación que visualmente sea más fácil de trabajar, porque es como que uno se siente cómodo trabajando con ecuaciones, ¿no? Entonces empezamos como a transitar diferentes tipos de ejercicios con los que yo me puedo encontrar. Uno recontra simple, pero recontra simple, sería el ejemplo 1. Supongamos que a mí me piden encontrar la ecuación de una circunferencia donde conozco el centro y conozco el radio. O sea que esto sería R para mí. Si este es el centro, estoy diciendo que H es 1. Estoy diciendo que K es menos 2. Y a la vez estoy diciendo que R es 4. O sea que ya conociendo las coordenadas del centro y conociendo lo que vale el radio, es la nada misma encontrar una ecuación que defina la circunferencia que cumple esta condición. Voy a escribir tal cual lo que dice ahí la fórmula, pero poniendo el H, el K y el R del que se hace referencia acá. En este caso entonces escribiría x menos 1 al cuadrado más y menos 2, pero menos 2 se termina convirtiendo en más 2 al cuadrado, igual a el R al cuadrado, que por supuesto puedo poner 16 sin ningún tipo de problemas. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ustedes me paran, ya saben. Yo paro en función de lo que ustedes me quieran preguntar. Entonces ese ejemplo es como recontra simple. Obviamente un ejercicio así no va a ser parte de ningún parcial. Bueno, acá está la ecuación. ¿Qué sí podría formar parte de un parcial, por ejemplo? Cosas como estas. Puede ser que a mí me den una ecuación como esta de segundo grado. Sería un caso particular del que está escrito acá arriba, que es el más general. Una ecuación de segundo grado en X y en Y. Y me pueden preguntar si cada una de estas ecuaciones pueden representar una circunferencia. Si es sí, voy a tener que decir quién es el centro y quién es el radio. Si es no, de alguna manera voy a tener que decir por qué no, ¿no? Para poder ver si esta ecuación representa, por ejemplo, una circunferencia, lo que tendría que ver es si la puedo escribir de la manera canónica de esta. Si la puedo escribir de esta manera canónica, entonces sí va a representar una circunferencia porque voy a poder identificar el centro y el radio. Entonces ustedes van a ver en el apunte que lo que se sugiere es, cuando yo tengo una ecuación como esta, completar cuadrados. Entonces estos dos primeros términos, en X, voy a tratar de acompañarlo por un tercero
para que quede un trinomio que pueda ser escrito como el cuadrado de un binomio. Ustedes deben recordar esta fórmula que la están usando todo el tiempo. Si quiero hacer a más b al cuadrado, eso acá es igual. Todo el tiempo lo hacen. Vamos, vamos. A al cuadrado más b al cuadrado más 2 por b. Bien, yo lo voy a escribir en este orden, que es como habitualmente uno lo puede recordar, que dice el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿No? Lo dijiste fantástico igual, el orden acá no importa. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Que estos dos primeros términos se completen con un tercero para llegar a una escritura como esta, y entonces poder escribirlos después como el cuadrado de un binomio. Es como hacer el camino de reversa. Habitualmente nosotros tenemos el cuadrado de un binomio y lo desarrollamos con la fórmula, y acá lo que hacemos es al revés. Tener esto para escribirlo de manera compactada como el cuadrado de un binomio. Entonces la idea sería que x cuadrado tendría que cumplir el rol de el primero al cuadrado. Este 2x tendría que cumplir el rol de el doble producto del primero por el segundo, y me estaría faltando un numerito más que tendría que haber sido visto como el cuadrado del segundo, para que cuando agrupe estos tres términos me quede el cuadrado de un binomio. Yo les pregunto, en análisis matemático 1, ¿no trabajaron con este tipo de ejercicios, sobre todo cuando quieren hacer gráficas de parábolas en corrimientos? ¿No? Completar cuadrados, ¿no? Sí, lo hemos visto. Bueno, yo lo que quiero es, no importa si hoy no se acuerdan, porque puede pasar que no se olvide, digo, yo me quiero quedar tranquila de que vieron lo que es completar cuadrados, porque en todo caso tienen un lugar referente al cual ir y repasar lo que significaba. Son cosas que me parece súper convenientes recordarlas, porque todos estos ejercicios van a estar repletos de este tipo de situaciones, de completar cuadrados. Entonces, si yo eso no lo tengo como muy a mano y no lo recuerdo, es un buen momento, al momento de hacer esta práctica, de recordarlo, de sacarlo a la luz, de mirar donde lo vi en Análisis Matemático 1 y tenerlo todo el tiempo acá. ¿Mm? Entonces, en realidad pasa esto. Yo tengo esta expresión que es x cuadrado más 2x. Entonces, evidentemente, x cuadrado cumple el rol de a cuadrado, 2x cumple el rol de el doble producto del primero por el segundo, y me está faltando acá alguien que cumpla el rol del cuadrado del segundo. Entonces, 2x cumple el rol de, la x va a cumplir el rol de la, porque si a cuadrado estoy diciendo que es x cuadrado, es porque para mí x es igual a, y 2x tendría que ser 2 por a, que estoy diciendo que a es x, por el segundo. De esta ecuación salta que b tiene que ser el segundo. Que digo que b tiene que ser 1, el segundo tiene que ser 1. Entonces acá necesito que aparezca 1 al cuadrado. Ese 1 al cuadrado es el 1 que está acá. Pero así como yo lo hago aparecer, porque sí, la idea es que no cambie la ecuación original. Entonces, ¿qué hago? Si de un lado de la igualdad sumo 1, del otro lado de la igualdad también. Entonces, lo que yo agrego acá, lo compenso de este lado. Cuando llego a esta instancia, ¿no? Ahora de que con i quiero completar cuadrados. Vuelvo a lo mismo. Tengo, ahora lo voy a hacer acá arriba. Tengo i cuadrado menos i más algo que yo voy a tener que agregar. En esta instancia estoy pensando que i cuadrado está cumpliendo el rol de a cuadrado. Entonces para mí i es igual a a. Y a la vez estoy diciendo que menos i
menos i, es el que cumple el rol de 2 veces el primero, que para mí es i, por el segundo. Despejo, es decir, saco la i, b me queda específicamente menos 1/2. Entonces, ¿qué necesito que aparezca acá? El cuadrado de b. Entonces voy a sumar 1/4. Por eso es que sumo 1/4 de este lado, sumo 1/4 de este lado para compensar. Una vez que yo ya sé lo que tengo que sumar a cada lado para que aparezca un trinomio que se puede escribir como el cuadrado de un binomio, el paso que sigue es eso, escribirlo como tal. Esto va a ser el primero más lo que para mí fue el segundo en ese caso, al cuadrado. Más, y en este caso es el primero más lo que para mí fue el segundo en este caso. En este caso, el segundo fue menos 1/2. Entonces, más menos 1/2, directamente ponemos menos 1/2 al cuadrado. Y este 2, ¿de dónde aparece? De juntar todos los numeritos, los números que han quedado como constantes. Fíjense que acá me queda 1 más 1/4, y después este menos 3/4 también se va al otro lado para juntar todos aquellos números que quedaron independientes ahí. Entonces lo que hago es juntar 1 más 1/4 más este 3/4 que lo paso sumando. Cuando hago esa suma es donde queda 2. Es el numerito que queda acá. La esencia acá es completar cuadrados, no queda otra. ¿No? Así que hagan el repaso de completar cuadrados, cualquier cosa, si esto no lo tienen todavía muy empapado. Bueno, conclusión. Si tengo esta expresión, que la copié de nuevo innecesariamente abajo, ¿no? Básicamente dice que si representa una circunferencia, donde el centro de la circunferencia consta de aquel punto que tiene coordenadas, que son aquellas que básicamente anulan a cada uno de estos términos, ¿no? C igual a menos, C tiene coordenadas, menos 1, 1/2. Y el radio coincide con, acuérdense que el numerito que quedaba acá, ese 2, era el que tenía la característica de ser el radio al cuadrado. Por lo tanto, el radio va a ser raíz de 2. ¿Estamos? Podría... Profe, ¿por qué el punto es menos 1 y 1/2 cuando Bien, arriba dice 1 y me menos parece, 1/2? está muy bien la pregunta. Vení acá. Creo que me voy a ir. Voy a elegir un jam que voy a estar más tranquila escribiendo. Mira, nosotros dijimos que si tenía una circunferencia con centro HK y radio R, la ecuación canónica era x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a el radio al cuadrado. Entonces, cuando vos lo ves acá, te das cuenta que si yo hubiese tenido solamente esta ecuación, las coordenadas del centro son aquellas que hacen que anulen a cada uno de estos términos. Fíjate, ¿qué valor tiene que tener x para que este binomio se anule? H. ¿Qué valor tiene que tener y en este binomio para que esto se anule? K. Esas son las coordenadas del centro. Entonces, si yo te escribo una ecuación así, ya desarrollada en la forma canónica, te pongo x menos 1 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 4.
en eso, que sí es una circunferencia, yo te pregunto, ¿quién es el centro? Quedaría 1 y ¿qué sería? Menos 25. No. ¿Por qué lo voy a elevar al 25. cuadrado? 5. Ah, claro, yo Ah, pensé que el 5 se eleva al cuadrado. no, 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 no. ¿Y el radio quién sería en este caso? Sería raíz de 4. Y entonces No, sí. es un 2. Bien, raíz de 4. Vamos a hacer otro. X más 5 más y menos 7 al cuadrado igual a 3. Eso también es una circunferencia. ¿Quién sería el centro en ese caso? Igual 5 No, o menos 5. menos 5. Es siempre aquel que anula a este binomio, digamos. Ah, me faltó el Ah, cuadrado. claro, claro. Menos 5, 7. 7. ¿Y quién sería el radio? Raíz de 3. Raíz de 3. Vamos con otro. X cuadrado más y menos raíz de 5 al cuadrado igual a pi. Ah, ¿Quién ya sería está, el me centro? mataste. No, no te maté nada, no. ¿Quién sería el centro? A ver acá. ¿Quién tiene que ser X para que se anule esto? ¿Acaso esto no te lo puedo disfrazar así? ¿Quién es la primera coordenada del centro? ¿Quién va a ser? X. No, no puede ser una variable. Ah, 0. Es Entonces, 0, claro. ¿Quién sería la coordenada Y del centro? raíz de 5. Bien. ¿Y quién sería el radio? No sé si sería o raíz de pi también Sí, o pi raíz solo. de pi. No, raíz de pi. No es Profe, difícil. Sí, Ah, ¿por a qué ver, se ahí te vos ve. ponés, por qué vos ponés ahí que el punto sería 0 y por ejemplo en el ejemplo, o sea, en el B del apartado S, te dice como que no hay y es el mismo? Ah, ¿vos estás hablando del apunte? Claro, viste que en el B aparece también X al cuadrado y te dice como que no hay punto X y... Bueno, ahora vemos eso. Yo quiero que quede, Ah, digamos, claro la manera en la que cuando ya tengo la ecuación canónica de la circunferencia, es decir, yo ya tengo una circunferencia, cómo identificar el centro y el radio. Es siempre igual, ¿no? Tengo que ver cuál es el valor de X para que se anule el término relacionado con esa expresión al cuadrado. Quiero saber quién es la coordenada Y para que la expresión relacionada con Y al cuadrado se anule. Y una vez que tengo este numerito acá despejadito, el radio va a ser la raíz cuadrada de este número, ¿no? Volvemos al apunte. En el apunte después había un ejemplo B, que era este, ¿no? Me voy a ir un cachito, así que me lo voy a llevar al jam. Total, en el apunte lo tienen todo resuelto, pero para hacerlo un cachito con ustedes. Bueno, yo ahora tengo esta ecuación, ¿no? Y digo, esa ecuación puede representar a una circunferencia. Bueno, no sé, tengo que completar cuadrados. Fíjense que con X, el único término que aparece es ese, que está ahí. No aparece otro. Entonces con X al cuadrado no tengo que completar nada, queda tal cual. Con respecto a Y, sí aparecen estos dos términos, que necesito acompañarlo por un tercero para que se forme el cuadrado de un binomio. Entonces vuelvo a hacer lo mismo que antes. Recuerdo esta fórmula. 2ab más b cuadrado. Y ahora tengo y cuadrado menos 4i. Entiendo
que i cuadrado está cumpliendo el rol de a cuadrado, entonces para mí i es igual a a, menos 4i está cumpliendo el rol de 2 por a por b, entonces menos 4i es, menos 4i es 2 por el valor de a, que estoy diciendo que es i, por el valor de b. De ahí es donde yo voy a despejar el b. El i se va con i, divido todo por 2, y menos 2 es igual a b. Entonces lo que yo necesito agregar acá, para que junto con estos dos términos, los tres se puedan escribir como el cuadrado de un binomio, es el cuadrado de b. El cuadrado de b es 4. Entonces por eso ustedes van a ver que se escribe i cuadrado menos 4i más 4 más 4 y el más 5 que sigue estando, ¿no? Miembro a miembro, lo que estoy haciendo es agregar este más 4 a cada lado de la igualdad, para que esté diciendo lo mismo. No estoy cambiando la expresión original. De esa manera, estos tres primeros términos, que están acá con i, se pueden escribir como el cuadrado de un binomio. Este lo dejo igual, y acá me va a quedar i más lo que es b. Como b es menos 2, voy a escribir menos 2 al cuadrado. Igual a, y ahora los numeritos sueltos los dejo todo de un solo lado, que sería exactamente del otro. Me queda este 4 que ya estaba, y este 5 que queda restando. Entonces cuando trato de escribir de qué manera termina quedando la ecuación, queda así. Cuando encuentro esto, que se parece mucho a la expresión canónica de lo que es la circunferencia, digo, acá hay algo raro. Acá hay algo raro, porque en la ecuación canónica de lo que es la circunferencia, esta suma de expresiones quedaba igualado a un número que es número al cuadrado. Por lo tanto, esto nunca va a ser negativo. No puede ser nunca negativo. Suma de cuadrados igualado a un número negativo no tiene sentido. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, esto siempre es mayor o igual a 0. Esto siempre es mayor o igual a 0. La suma de cosas que son siempre mayor o igual a 0 va a ser mayor o igual a 0. No puede ser nunca igualado a un número que es negativo. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? En realidad no existe ningún par x, y que cumpla con esta ecuación original, porque de cumplir con esta ecuación original estaría cumpliendo con esta. No hay ningún número real que haga que esta suma me dé menos 1. ¿No? Entonces, en este caso, la ecuación que acabo de escribir no se satisface para ningún par en el plano. Por lo tanto, no va a representar a ninguna circunferencia. ¿Se entiende? Que creo que era lo que Martina estaba preguntando. Sí, sí, ahí está, ahí entendí. Bien. Bueno, muy bien. Otra cosa que por ahí también podría pasar es que les quede algo así. ¿Qué pasa si, qué pasa? No sería este caso, pero en vez de haber puesto un 5 acá, ¿qué hubiese pasado si yo acá hubiese puesto un 4? Acá me hubiese quedado 4 menos 4. Entonces me hubiese quedado esta expresión, x cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 0. Tampoco se podría. Tampoco te daría una circunferencia, ¿no es cierto? Pero sí tendría solución. Sí habría un par específico en el plano que sería solución de esta ecuación. ¿Quién es el único par en el plano que verificaría esa ecuación? Cero, cero. Casi. Porque la idea es que si esto vale 0 y esto
vale 0, es la única manera que suma de expresiones mayores o iguales que 0 me dé como resultado el 0, ¿no? Apenas una expresión deja de ser 0, su cuadrado seguro es positivo estricto y la suma no me va a dar 0. La única forma de sumar dos números positivos que el resultado sea 0 es que cada uno de ellos haya sido 0. Entonces, ¿quién va a ser el único punto que verifique esta igualdad? 0 y 2. Exacto. Exacto. Solución tiene esa ecuación, pero por supuesto que un punto no representa ninguna circunferencia. Entonces tampoco sería una circunferencia, nada más que, bueno, podría aclarar un poquito más. La ecuación se satisface específicamente para este punto, pero no representa una circunferencia. También se pueden encontrar con situaciones como esas. No es una circunferencia porque el radio es 0. Y la definición para hablar de circunferencia es que el radio es positivo, mayor que 0. No se habla de una circunferencia de radio 0, no tiene sentido. ¿Está bien? Entonces no, circunferencia no es. Bueno, y otros ejemplos como clásicos en la práctica es encontrar la ecuación de una circunferencia que pasa por 3 puntos. Entonces, con esos datos yo tendría que poder encontrar la ecuación de la circunferencia para encontrar quién es el centro y quién es el radio, ¿no? Bueno, ¿cómo es la resolución de un ejercicio como este? La idea es que yo necesito encontrar una ecuación como esta, que es la ecuación canónica de una circunferencia, donde no sé quién es h, no sé quién es k, y no sé quién es r. No sé las coordenadas del centro, no sé cuál es el radio, lo que sí sé es que hay 3 puntos que seguro pasan por esa misma circunferencia. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Bueno, está todo relacionado acá. La idea es que los 3 puntos, los 3, van a verificar este tipo de ecuación. Entonces yo planteo, sé que estoy buscando una ecuación como esta, en la cual, si reemplazo la coordenada x y la coordenada y de cada uno de estos puntos, la ecuación se tiene que verificar. Entonces, cuando yo reemplazo por las coordenadas de A, porque es un punto de paso de esta circunferencia, cuando reemplazo la X por 4 y reemplazo la Y por -1, que son las coordenadas del punto A, la ecuación se satisface. Para este punto, lo mismo. En la ecuación que estoy planteando general, cuando reemplazo la X por 2 y cuando reemplazo la Y por 3, la ecuación se tiene que satisfacer. Y para este, exactamente lo mismo. Cuando reemplazo la X por -1 y cuando reemplazo la Y por -6, la ecuación se tiene que satisfacer. Tengo 3 ecuaciones que se están dando en simultáneo. Cuando yo desarrollo cada uno de los cuadrados, fíjense que en la primera de las ecuaciones, el desarrollo del cuadrado del primero, 16, más el doble producto del primero por el segundo, pero desde el momento en que hay una resta va a quedar menos 2, 4h, por eso queda menos 8h, más el cuadrado del segundo, h cuadrado. Y lo mismo, ¿no? El escribir el cuadrado de este binomio. Todo igualado a r cuadrado. Quedan ahora estas 3 ecuaciones poco simpáticas, que si bien parece ser que tengo un descontrol ahí, no lo es tanto, porque ¿cuál va a ser la idea? Vamos a igualar de a 2. Vamos a igualar esta con esta, y vamos a igualar esta con esta. ¿Por qué? Porque r cuadrado es visto como esto, el mismo r cuadrado puede ser visto como esto, y el mismo r cuadrado puede ser visto como esto. Entonces, como el r cuadrado es el mismo en los 3 casos, igualo, ¿no? Entonces me queda que esta parte tiene que ser igual a esta. Por eso es que acá se sugiere hacer 1 igual a 2. Y para hacer 1 igual a 3, ¿qué hago? Igualo esto, de nuevo, pero ahora con esto. Si bien queda como una cosa, qué larga que queda, se van las expresiones que tienen que ver con los cuadrados. Este h cuadrado se va a ir con este h cuadrado, acá no pierdan de vista que hay un igual,
Este k cuadrado se va con este k cuadrado. Y cuando junto, porque fíjense que este h de acá lo voy a juntar con este k de acá lo voy a juntar con este, y los numeritos sueltos, este, y este los voy a juntar entre sí. Cuando junto todo, la expresión que me queda es esta, donde los cuadrados se fueron. Idéntico, pasa en la ecuación de abajo. Este h cuadrado se va con este k cuadrado se va con este. Junto las h con las h, las k con las k, y juntaré todos estos numeritos que quedaron entre sí. Cuando hago eso, la expresión que me queda es esta. Entonces la idea es, fíjense que acá hay mucho número par, ¿no? Acá también, mucho número par. Si divido esta expresión por 4, si divido esta expresión por 10, queda un poquito más reducida en cuanto a números que participan. Es la típica ecuación de dos ecuaciones con dos incógnitas, un sistema de ecuaciones lineales. Ahí puedo, sin ningún tipo de problemas, encontrar solución. Digamos, esto ya sería parte de algo que ya conocen, porque saben resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, y encontraron el h y el k. Es decir, encontraron las coordenadas del centro de la circunferencia. ¿Y quién sería entonces el radio? Bueno, vuelvo a la ecuación original que yo decía, tengo x menos la coordenada x del centro, más 1, más y menos la coordenada y del centro, entonces va a quedar más 1 al cuadrado, igual a r cuadrado. Ya como que estoy llegando a esa expresión de la canónica de la circunferencia. Me falta conocer el r. ¿De dónde lo voy a conocer? Yo sé muy bien que cualquiera de estos puntos es un punto de paso de esa circunferencia. Así que cuando reemplazo la x y la y por las coordenadas de cualquiera de esos puntos, el número que va a quedar acá va a ser r cuadrado. Entonces, en particular, en este apunte, se decide reemplazar por las coordenadas del primer punto de A. Pero si lo reemplazan por las coordenadas de B, o si lo reemplazan por las coordenadas de C, el resultado es el mismo. En cualquiera de los tres casos, se van a encontrar que r cuadrado va a ser 25. Entonces ahora ya tendría la ecuación como corresponde. X más 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 25. Entonces ya encontré esa circunferencia que contiene a esos tres puntos. Digamos, no digo que sea una pavada. Lo que sí sé es que hay una forma muy específica de resolverlo. Esta es la manera. Así que cuando tengan que hacer en algún ejercicio de la práctica el encontrar una circunferencia que pasa por tres puntos, vengan al apunte y acá tienen la forma de poder hacerlo. Ahí está la ecuación presentada, que es la que habíamos visto acá. Sí. Perdón, me perdí de dónde era el más 1. Por acá. ¿El Porque, más i más k o...? no, porque Ah. acordate que era x menos la Sí, sí. primera coordenada del centro, por eso menos 1 queda más 1. Sí, ahí me di cuenta. Y te pregunto una sola cosa más. No entendí si al final se podía igualar como yo quería. O sea, viste que se iguala la 1 a la 2 y la 1 a la 3. Sí, ¿Puedo igualar como quiero? sí, vos podés igualar. En este caso la propuesta fue igualar 1 con 2 y después igualar 1 con 3. Pero podrías haber igualado 1 con 2 y en vez de hacer 1 con 3 podrías haber igualado 2 con 3. Lo que Listo, tenés que tener en gracias. claro es esto, que 1 es igual a 2 y a la vez es igual a 3. Porque las tres expresiones tienen a r cuadrado. Entonces vos como que agrupás de la manera que tengas ganas. Podés igualar este con este, y podés igualar este con este. O podés, sabiendo esto, igualar este con este, y este con este. No importa, de la forma que quieras. Siempre igualando de a 2 sería. Siempre igualando de a 2. Exactamente.
Si querés, si tenés ganas, no sé si lo vas a hacer, de última fíjate que lo vas a poder resolver y te vas a encontrar con la misma solución si en vez de hacer esta propuesta, que es la que está escrita en el apunte, haces esta. El resultado va a ser el mismo. No puede depender de la forma en la que yo elija, ¿no? Porque no, estaría mal. Bueno, eso fue la circunferencia. Vamos a meternos un poquito en el mundo de la parábola, que se empieza a poner un poquito más áspero. Un poquito más áspero. Pero bueno, con tranquilidad la cosa va a tratar de fluir. Cambiamos entonces la página. Vamos a definir esta próxima cónica, que es parábola. ¿Cómo se define una parábola? Es una definición, ¿no? Independientemente de un sistema de coordenadas. La definición dice, una parábola, que la llamamos P, es el conjunto de todos los puntos cuya distancia a una recta fija llamada directriz es igual a su distancia a un punto fijo que se llama foco. Donde ese punto fijo, por supuesto, no está dentro de lo que sería la directriz. Tengo un punto al que llamo foco. Habitualmente la letra F es la que usamos para el foco. Tengo una recta a la que la llamo la directriz. La parábola va a estar formada por todos los puntos que están a igual distancia del foco que de la directriz. Hay un punto lógico que está en esa parábola que es, si yo camino perpendicularmente desde el foco a esta recta directriz, el punto que está en el medio, obviamente, es un punto que está a igual distancia del foco y de la recta. Pero por ejemplo, estoy haciendo un dibujo ahí medio a mano alzada, este puntito, cuando calculo su distancia al foco y calculo su distancia a la recta, acuérdense que la distancia de un punto a una recta es caminar de manera perpendicular a la recta, esta distancia es igual a esta. Y a lo mejor este punto por acá, también tengo la distancia al foco, es igual a la distancia a esta directriz. Esto mide lo mismo que esto. Y me puedo ir para el otro lado, por supuesto, ¿no? Entonces la idea es que lo que va a hacer la parábola es la gráfica de esta curva en ambos lados. Yo ahí lo puse a propósito en cualquier lado al foco y en cualquier lado a esa directriz. Todos los puntos que estén cumpliendo con esta condición de que están a igual distancia de ese punto fijo foco y de esta recta fija llamada directriz, son los puntos que van a formar parte de esa parábola. Para estructurarnos y que la cosa no sea tan complicada en la escritura, porque la idea es llegar a una ecuación canónica de la parábola, lo que vamos a hacer es ubicar al foco y a la directriz en lugares estratégicos, para empezar. Ese lugar estratégico es el siguiente. Vamos a ubicar al foco de todos los posibles lugares que tenemos en el plano. Para ubicarlo, lo vamos a ubicar en esta primera instancia sobre el eje Y. En un punto de coordenadas de la forma 0P. Y a la directriz la vamos a ubicar en una recta horizontal de la forma Y igual a menos P. Considerando en esta forma de ubicar al punto y a la directriz tan particular que en esta condición P es positivo. O sea, voy a ubicar estratégicamente al foco y a la directriz, no que sea como esto en cualquier parte donde la directriz está inclinada, la vamos a dejar de una manera especial. Hay algunos nombres que van a parecer importantes. Ya hablamos de foco, que es el que aparece en la propia definición, hablamos de directriz, y va a haber un nombre más también, que va a ser el del vértice. Este puntito que yo les marcaba como el primero que me daba cuenta que estaba en esa parábola, a ese puntito que surge de caminar perpendicularmente hacia la directriz y quedarme obviamente a mitad de camino, ese va a ser el vértice.
Obviamente que no es una manera muy matemática de definirla, lo que habría que decir es lo siguiente. Se va a llamar eje de la parábola a la recta que contiene a este foco y es perpendicular a la directriz. Entonces, esta recta sería el eje. El punto de intersección entre la parábola y el eje es a quien se lo llama el vértice. Esa sería la forma matemática adecuada de escribirlo en su definición. Este dibujito que está puesto acá, donde está todo bien marcado, ya está puesto en esa inclinación que vamos a empezar a trabajar como primera instancia, en esa manera estratégica, ¿no? Hay un par de ejes coordenados, los puntos en la parábola van a ser puntos de coordenadas x, y bueno, decía, estratégicamente vamos a ubicar el foco y la directriz en estos dos lugares. Entiendo entonces que acá va a estar el eje X, el eje Y. Voy a tener entonces acá el eje X. Este foco, este puntito que está acá, va a estar en la coordenada 0P. Esta recta, que es la directriz, es la que tiene ecuación Y igual a menos P. Y el vértice, obviamente, en esta instancia, que está como a mitad de camino, que les decía yo, va a estar en el origen. Ese es el caso particular que vamos a abordar. Más adelante está el dibujito, ¿no? No se preocupen. Pero lo veo desde acá, donde no estaban todavía dibujados los ejes. Tengo que hacer lo mismo que hice con la circunferencia. Cuando trabajé con la circunferencia, había una forma de escribir el conjunto de la circunferencia donde trabajábamos con expresiones que tenían que ver con distancias. Y nos empezamos a dar cuenta que esto había que trabajarlo en componentes y trabajar con las fórmulas que conocíamos de módulo de vectores. Bueno, voy a hacer lo mismo para lo que es una parábola. La definición de una parábola, dijimos, el conjunto de puntos tales que la distancia de esos puntos a una recta, que se llama directriz, coinciden con la distancia de esos puntos a ese foco, que es un punto fijo. Esta es la definición de parábola. El foco tiene estas coordenadas, la directriz tiene esta expresión, y los puntos son de coordenadas x, y. ¿Cómo se calcula la distancia entre un punto y una recta? Voy a la práctica de recta en el plano. Yo tenía que escribir la recta en forma general, y no sé si se acuerdan, la fórmula era valor absoluto del lado izquierdo de esa ecuación en la que quedaba la ecuación general, dividido el módulo del vector normal. En este caso, trabajar con esta recta en el plano. ¿Quién es el vector normal de esta recta? ¿Qué componentes tendría el vector normal de esta recta? 1, 1. Si fuese 0, 1 a 1, claro, si fuese 1 a 1, la x tiene que estar en la ecuación y la x no está. Entonces interpreto que es 0x más 1 por y. Entonces el vector normal de esta recta es 0, 1. ¿Cuál es el módulo de ese vector? 1. 1. Entonces, por eso cuando uno pone en esta parte valor absoluto de la parte que está del lado de la izquierda de esa ecuación general, dividido el módulo del vector normal, tendría que estar dividiendo por 1. Por eso no se pone nada, digamos, ¿no? ¿Para qué voy a poner dividido 1? No tiene demasiado sentido.
Lo dejo así, valor absoluto de I más P. Y por otro lado, del lado de la derecha, es la distancia entre dos puntos. Entre lo que son el punto que va a pertenecer a la parábola y el foco, ¿no? Entonces, esta distancia es básicamente hacer el módulo de este vector. La distancia entre dos puntos es calcular el módulo del vector que los une. Entonces, ¿cómo calculo las componentes de FP? Bueno, FP como vectorcito tiene componentes x menos 0, x, coma, y menos p, y menos p. Ese es el vector. El módulo de ese vector, raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Bueno, ahora lo que hacemos es trabajar con esta ecuación. Así como lo hicimos para la circunferencia, lo hacemos ahora para esta parábola que estamos definiendo. Me aparto y trabajo. ¿Qué es lo que hice de acá a acá? Tal cual como lo dice en esta oración, elevé al cuadrado miembro a miembro. Entendiendo esto, si yo tengo el valor absoluto de un número, y a ese número lo elevo al cuadrado, las barras de valor absoluto son innecesarias, porque esto es exactamente lo mismo que al número elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Porque la idea es que el cuadrado lo que hace es siempre dejar un número mayor o igual a 0 como resultado, o sea que si les pongo las barras a la A o no le pongo las barras de valor absoluto, el resultado es el mismo. Por eso ustedes van a ver que de acá a acá, si bien estamos elevando al cuadrado miembro a miembro, acá las barras de valor absoluto ya no se ponen, porque es innecesario. Y bueno, la raíz cuadrada de algo, cuando lo elevo todo al cuadrado, la raíz y el cuadrado se terminan cancelando. Una vez que llego a esta instancia, desarrollo el cuadrado de este binomio, el cuadrado de este binomio con las fórmulas que nosotros conocemos. Esto es I cuadrado más 2P por I más P cuadrado. Del lado de la derecha, esto queda igual. Y desarrollo este cuadrado, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Como que hay una resta, es por eso que acá sobrevive la resta también. Y cuando estoy parada acá, I cuadrado se va con I cuadrado, P cuadrado se va con P cuadrado, y lo que queda es X cuadrado igual a 2IP más este 2IP, que lo voy a mandar acá. Llego a esta ecuación, que va a ser para mí una ecuación canónica de una parábola. X cuadrado igual a 4P por I. Voy a hacer una cosa, voy 2 segundos a cerrar el archivo. ¿Saben por qué? Porque se pone pesado por estar como todo el tiempo marcándolo, y lo vuelvo a abrir. Así que bueno, se llega entonces a esta, que es la ecuación, una posible ecuación canónica de la parábola, porque es aquella que se da por haber puesto el foco en el punto de coordenadas 0P, haber puesto la directriz en la recta I igual a menos P, considerando que P es positivo. De esa manera, este es el eje X, acá tengo la parábola dibujada. Y esta sería la ecuación canónica de una parábola dibujada de esta manera. X cuadrado igual a 4P por I. Sí, esto está todo abajo, en lugar de haber puesto el foco en este punto, supongamos que P es negativo ahora,
el foco de coordenadas 0P, si P es negativo, anda por acá abajo. Y igual a menos P, si P es negativo, hace que menos P quede positivo. Y en ese caso, la ecuación tendría un P que es negativo, pero la parábola tendría ramas hacia abajo. La ecuación es la misma, nada más que si P es positivo, esta es la expresión de su dibujo, y si P es negativo, así es como debería ser la gráfica de la parábola. Dependiendo de si es negativo o si es positivo el P. Pero así como está escrito eso, después podríamos cambiar el rol y dejar al foco sobre el eje Y, y a la recta directriz pensarla como una recta ahora perpendicular al eje X. No horizontal, sino vertical. Ahora lo vamos a ver. Bueno, importante es entonces reconocer que en esta situación el eje Y sería un eje de simetría. En cualquiera de los dos casos. A partir del eje Y puedo tener la gráfica de lo que es la parábola completa. Acá tienen estos dos casos que yo recién les comenté. Este sería el caso P positivo, las ramas hacia arriba. Este sería el caso P negativo, las ramas hacia abajo. Y lo que van a ver acá abajo es la otra posible situación, que ahora el foco esté en un punto de la forma P0 y la directriz ahora sea una recta vertical, o sea que va a ser X igual a menos P. Si esa fuese la situación y hago todas las cuentas de nuevo, acá me encuentro con la ecuación canónica, y si P llegara a ser negativo, esto se invierte. Tengo así. Entonces, en este caso, el eje de simetría de la parábola es el eje X. ¿No? En estos dos, eje de simetría es el eje Y. El eje Y, eje de simetría. En estos dos casos, el eje X es el eje de simetría. Ya, por ejemplo, este tipo de parábolas solo van a aparecer en álgebra. No van a aparecer en análisis 1. Porque una curva como esta no podría ser vista como la gráfica de ninguna función, porque no pasaría lo que nosotros llamaríamos la prueba de la recta vertical. Estas son parábolas para ustedes súper archi conocidas porque las trabajan en análisis 1. Estas sí pueden ser vistas como la gráfica de una función. Así que nosotros ahora estamos como ampliando el panorama en álgebra y vemos parábolas de una manera mucho más general de las que se la ve en análisis 1. Voy a abordar algunos de los ejemplos que están acá. Esta parte me parece que no la vamos a trabajar hoy porque no quiero marearlos más. La idea es hacer esta introducción y quedarnos ahí. Vamos a ver este ejemplo. Hallar el foco, la directriz y el eje de simetría de esta parábola que no está del todo escrita en la forma canónica. Porque las formas canónicas de las parábolas, ahí me achiqué un poquito, son cualquiera de estas cuatro. Es o x cuadrado despejado o el y cuadrado despejado. Acá, en esta expresión que yo tengo, eso no es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es, primero, escribirlo de la manera que necesito. Bueno, tapé todo. Y en función de esa manera, después empezar como a reconocer todos los elementos de la parábola. Una vez que lo tengo escrito así,
digo, de las 4 posibles situaciones gráficas, primero me fijo quién está despejado el i cuadrado. Entonces estoy en cualquiera de estas dos. Y en el caso de P, positivo o negativo, me va a decir qué tipo de orientación tiene las ramas de la parábola, si van a ser o para la derecha o para la izquierda. En este caso, digo, dependerá de quién sea P, si P es positivo o P negativo. Bueno, vengo acá. Este numerito que acompaña a la X es el que tiene que ser candidato a ser visto como 4 por P, según la expresión canónica. Como P lo despejo, me estoy dando cuenta que P es negativo. Entonces tengo i cuadrado es lo que está despejado con un P que es negativo. Evidentemente estoy en esta situación. Un gráfico así es como lo voy a hacer. Parecido, ¿no? Entonces tengo que ubicar al foco y tengo que ubicar a la directriz. En nuestro caso, el P nos había quedado -2. Entonces, si bien está ahí el aporte de la gráfica, el foco va a ser -2, 0, y la recta va a ser x igual a -2, porque estoy diciendo que el P obtuvimos que era -2. Reemplazo lo que vale P y obtengo todos los datos que necesito para hacer la gráfica. Entonces ustedes van a ver eso, ¿no? El foco dónde está, la recta dónde está, en este caso el eje de simetría es el eje X, y el vértice en cualquiera de los 4 casos está en el origen. Siempre va a estar ahí en el origen en esas situaciones. Y como segundo ejemplo, necesito hallar la ecuación de la parábola con vértice en el origen y con foco en el punto 0, -2. La gráfica la puedo hacer, ¿no? El origen es el vértice. Como el foco está en 0, -2, sé que -2 va a ser lo que yo llamo P. Por lo tanto, I igual a -P sería la ecuación de lo que es la directriz. Entonces, en este caso, si P vale -2, menos P es 2, y aparece esta ecuación. Ahora eso lo tengo que trasladar en la expresión de una ecuación. Como el foco está sobre el eje Y, en ese caso, tengo que partir de este tipo de ecuación canónica. Porque el foco está sobre el eje Y. Donde acabo de darme cuenta que P vale -2. Entonces, una vez que parto de esta ecuación, reemplazo P por -2 y ya tengo la ecuación. No digo que sea sencillo para nada, esto hay que empezar como a acomodarse a lo que es una cónica. Y digo, es un buen momento como para parar, acomodar un poco las cosas que hemos dado, porque no estamos haciendo ejercicios que en general estaría bueno, porque ya esta parte que sigue hablando de parábolas, ¿en qué se complica? Que no necesariamente el vértice va a estar en el origen. El vértice puede estar totalmente trasladado. Entonces eso hace que me encuentre con una situación como esta, en donde se me va a complicar un poquito la expresión canónica de la parábola. Un poquito. Antes, por ejemplo, cuando la ecuación era x cuadrado igual a 4p por i, lo que estoy haciendo es en x y en y agregarle alguna cuestión que tiene que ver con las coordenadas del vértice. Pero bueno, prefiero, para no hacer una catástrofe de esto, dejarlo acá, que para la próxima clase que nos encontremos le puedan dar una leída a lo que se vio, para que esta parte no sea tan densa. Que es la de Profe, yo tengo pensar. una pregunta. Sí. El P siempre nos los van a dar ustedes, porque por ejemplo, o si no, ¿de dónde lo vamos a sacar? Porque ahí sería -2, que es igual a P, y cuando
o sea, lo tenemos que hacer el gráfico de la directriz, vamos a saber que es 2, pero obviamente si es 4, menos 4 va a ser 4 la directriz. Pero ¿de dónde lo sacamos, Alpe? Y mirá, ¿qué va a pasar? Yo te voy a adelantar un poquito. Cuando nosotros vemos estas parábolas trasladadas, yo te voy a decir, mira, tengo esta ecuación. Sí, horrible. Y bueno, no, tranca. Tengo esta ecuación, que es una parábola. Yo quiero que de ahí vos me encuentres el foco, me encuentres la directriz, me encuentres el vértice, me encuentres todo. Entonces, la idea es llevar la escritura a la forma canónica que yo voy a reconocer, porque cuando encuentre esa forma canónica, sé muy bien cómo encontrar el foco, cómo encontrar el vértice, cómo encontrar la directriz. Ah, o sea que nos van a dar ejercicios para que podamos encontrar todo, porque ahí Sí, ya lo habías dado de una. Claro. por eso este es el que se termina tomando, porque es como el que abarca todas las posibilidades, donde vos vas a tener que buscar justamente todo. Pero bueno, Claro, claro. no los quiero abrumar porque suele ser algo poco simpático esta parte de parábola. Después créanme que elipse e hipérbola termina siendo más amigable. Es como que uno empieza con esta parábola que cuando ya el vértice se trasladó, tiende a ser un poquito más complicado, pero paso esto, que es lo complicado, y después elipse e hipérbola tienden a ser más sencillos. Así que bueno, eso me parece que por hoy estaría bien, ¿no? A ver si puedo dejar de... Igual esto se lo subo para que lo tengan. No sé si alguien lo va a volver a ver, pero